Muy buenos días para todos, queridos amigos. Sean bienvenidos a este espacio que abrimos a partir del día de hoy. Miren, ustedes se acuerdan que en el primer video que subí a la plataforma les había prometido que íbamos a tocar temas teológicos y cursos de teología y muchos temas versando en la iglesia. Pues hoy iniciamos entonces con este nuevo espacio. Si bien no es un curso teológico, si bien no es una materia de estudio, pero sí es un tema que trasciende nuestra vida cristiana. Y es precisamente la celebración del día de hoy, 31 de octubre. ¿Qué celebramos hoy? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Pues es posible que no. Hoy celebramos el Día de los Brujitos, o como mal llaman, el Día de Halloween. Y ojo, no se asusten, pues precisamente, se los digo con un ánimo jocoso, ya llegó por fin el 31 de octubre. ¡Yupi! Esa fecha en la que, escuchen, esto es con porcentajes y todo, esa fecha donde el 90% de los niños se disfrazan. Oiga, escuchen bien, el 90% se disfrazan. El 9% se comen los dulces. Y ahí viene el 1%. Somos cada uno de ustedes y yo tratando de entender en la cabecita si eso es o del demonio o es del almacén de dulces. Bueno, pero tranquilos, la idea en este video no es satanizar absolutamente nada, pero también vamos a tratar temas serios, obviamente, la celebración del Halloween, visto obviamente con la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Vamos a tomar algunos apartados que nos van a servir para mirar cómo desde la palabra de Dios se nos recomienda y se nos habla con respecto a este sentido de celebración de los brujitos, el Día de los Niños. Entonces tendremos la Sagrada Escritura en primera instancia. También eh, nos fundaremos en lo que nos enseña el compendio de la Iglesia Católica, documento importantísimo. Cuando yo estaba formándome como sacerdote en el seminario, nos decían que había dos libros que no podían faltar en la biblioteca de toda persona. Y esos dos libros son precisamente la Sagrada Escritura, por un lado, y el Catecismo, por el otro. Dos fuentes invaluables en la vida de todo cristiano. Y como tercer recurso, tomaremos lo que los santos padres de la iglesia nos enseñan con respecto a algunos puntos que iremos analizando y que iremos conversando más propiamente. Dentro de todo esto, lo que sí, oigan, escúchenme, lo que sí vamos a hacer es algo muy interesante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será? Lo que vamos a hacer, queridos amigos, es entender, discernir y redimir esta fecha desde la fe. Ojo, desde la fe. Ya les había prometido en los primeros videos que todo este canal iba a versar en la sana doctrina de la Iglesia Católica. Es lo que intentaremos, o mejor, nos colocaremos como propósito inicial en este video. ¿Por qué? Porque esto sí es teológico también. Porque miren, en la Sagrada Escritura ya se nos habla
al respecto, diciéndonos en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 15, nos va a decir lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 5, nos va a decir lo siguiente. La luz siempre vence a las tinieblas. ¿Quién vence a las tinieblas? La luz, muy bien. Oigan, y es que si Cristo ilumina, si Cristo embellece, si Cristo da sentido, hasta, podríamos decir, hasta una calabaza puede ser evangelizada si el corazón, si nuestro corazón está encendido con el fuego del Espíritu Santo. Desde el inicio les voy a proponer un formato, llamémoslo así, de presentación, de charla, para que ustedes vayan llevando el hilo conductor y no se me duerman. decía, decía un profesor que yo tuve en el seminario, eh, ojo con dormirse. Y si se duermen, no ronquen muy duro que me despiertan al que está al lado. Bueno, el enfoque que le queremos dar el día de hoy a, a esta charla viene entonces estructurado en 6 bloques o en 6 temarios, de los que miraremos primeramente cuál es el origen y el sentido de esta celebración, respondiendo a algunas preguntas que hay en nuestro corazón y que yo no me las sé todas. Miraremos teniendo en cuenta las fuentes, veremos de las fuentes que les mencioné, tanto de la Sagrada Escritura como del Catecismo de la Iglesia, como de la doctrina de los santos padres de la Iglesia. Entonces, en primera instancia, en primer bloque, veremos sobre el origen y el sentido de la celebración, eso de dónde salió, eso con qué se come. En segunda instancia, trataremos un tema muy particular sobre los símbolos y su significado. La simbología en nuestro mundo es muy importante. En la actualidad, conocer sobre la simbología es fundamental para también saber explicar a nuestros pequeños, a nuestros niños que están creciendo, lo importante y lo necesario que es tener a Cristo como cabeza, que es tener a Cristo en el corazón y evitar símbolos dañinos o símbolos que puedan afectar precisamente nuestra relación con Dios. Entonces llevamos 2 bloques de los que vamos a hablar. El primero es sobre el origen y el sentido de la celebración. El segundo, sobre los símbolos y su significado. Vamos a tener otro tercer apartado, otro tercer bloque, donde daremos espacio a hablar del impacto que tiene la celebración de este día, de los brujitos, del Halloween, con la infancia. ¿Qué impacto tiene esta celebración con los niños y con las familias? Tendremos otro cuarto bloque en donde ya nos centraremos en realizar una reflexión mucho más espiritual y, ojo, espiritual y cultural, donde veremos como sociedad siempre tenderemos a celebrar lo oscuro y lo siniestro más que la luz y lo santo. En fin, es un bloque maravilloso que les invito a que no se pierdan. El bloque número 5, tendremos un bloque número 5 en donde partiremos desde el punto de la educación, de los valores, ojo, y la vocación docente. También les había dicho en un principio que estoy ahora enfocado desde
la docencia, desde el magisterio. Entonces vamos a tocar un poquito ese punto de la vocación docente con respecto a estas celebraciones, que sé que servirá no solamente para las escuelas, que sé que servirá no solamente para los centros de capacitación o de estudio, sino también para los padres de familia, para los padres de esos niños que muchas veces se quedan sin saber propiamente qué decirles. Bueno, serán 5 bloques que en realidad pues son 6, porque en el sexto vamos a tener un espacio de reflexión interior y de cierre. Bueno, ante todo, los quiero invitar para que no se olviden de suscribirse a este canal, de darle ahí abajito en el punto rojo, suscribirse y compartir. Compartir para que muchos más aprendan sobre estos temas teológicos y sobre estos cursos que iremos dando a partir de hoy con respecto a diversos temas de nuestra vida cotidiana. Bueno, empecemos con pie derecho. Un ejemplo que me ocurrió fue que un niño, de niño, estando muy pequeño, yo me quería disfrazar de santo. Me quería disfrazar, en ese entonces estaba muy popular el Papa San Juan Pablo II. Y entonces mi mamá me mandó con una túnica blanca. Imagínense ustedes los disfraces que le hacen las mamás a uno. Y me mandó eso era como una especie, porque nosotros pues de la finca, imagínense ustedes, no, mamá lo único que cogió fue quitar la colcha de la cama y colocármela alrededor y decir que ya estaba disfrazado del Papa de blanco. Entonces, pero no obstante, cuando yo llegué a la escuela, los niños gritaban ¡bu! Y yo respondía, ah, sí bien, ah, sí amor. Uno entiende, amigos, que ser santo, que uno puede ser santo, incluso cuando los demás creen que tú estás disfrazado. Ay, mire, primera frase que pueden grabar en sus corazones, los papitos, las mamitas, todos ustedes, queridos niños, jóvenes y personas que como yo ya llevamos un kilometraje recorrido. Primera frase para recordar, uno puede ser santo incluso cuando los demás crean que estamos disfrazados. Empecemos entonces, después de este ejemplo que les contaba, después de esta anécdota de pequeñito, empecemos con el bloque número 1 que estamos esperando con respecto al origen y al sentido de la celebración del día de hoy. Pregunta, ¿de dónde sale la celebración del Halloween? ¿Del infierno o de Hollywood? ¿O de algún convento aburrido? ¿Algún monasterio que está triste? ¿De dónde sale esta celebración? Miren, les respondo desde la teología. En realidad, Halloween viene del término que indica la víspera de todos los santos. ¡Ah! Y entonces van a venir mis compañeros, mis colegas sacerdotes y todo el mundo a decirme que usted cómo se le ocurre decir esas cosas. Que eso viene de la iglesia. No, no estoy diciendo que venga de la iglesia. Estoy diciendo de dónde se origina. El término Halloween, la expresión del Halloween, sucede precisamente en pro a celebrar la víspera de todos los santos. El día anterior, mañana celebramos a todos los santos, entonces hoy serían las vísperas. Originalmente, los cristianos celebraban, amigos, los cristianos celebraban la santidad de quienes habían vencido el mal. Escuchen, originariamente, los cristianos celebraban la santidad de quienes habían vencido el mal. Pero
con el tiempo se mezclaron tradiciones celtas, como por ejemplo la fiesta del Samhain, que es el fin de la cosecha, donde se creía que los espíritus rondaban. Entonces entra a jugar un papel importante la iglesia, porque con su sabiduría misionera no eliminó la fiesta, sino que la cristianizó, colocando propiamente el Día de Todos los Santos, la celebración que será entonces mañana. Miren, les decía en otro espacio que no vamos a satanizar la celebración. No, desde ahora les digo de corazón, no la vamos a satanizar. Tampoco vamos a ocultar detalles que ocurren el día de hoy, como es por ejemplo la muerte de tantos niños inocentes. Hoy se pierden mucho los niños precisamente para estas actividades satánicas y demás. Por eso tengan mucho cuidado cuando salgan con sus niños a las calles a pedir dulces. Hoy es un día difícil y es un día de mucha oración. Pero bueno, no voy a pretender satanizar la celebración, pero sí les voy a encauzar cristianamente, a encauzar desde la iglesia, desde la teología, el Halloween, el día de los brujitos. El compendio de la iglesia nos dice, mejor nos recuerda, en el numeral 1475 lo siguiente: en la comunión de los santos, la santidad de uno beneficia a todos. Por eso, queridos amigos, por eso hablamos nosotros de que la santidad se contagia, de que la santidad se pega, así como en el colegio uno se le pegaba al compañerito que era más alegre o al compañerito que tenía más plata para que nos gastara. Igual ocurre con la santidad. Cuando ustedes y yo conocemos, reconocemos mejor las grandezas de ser santos, todos nosotros aspiraremos, que es el ideal que Dios tiene, a ser santos. Entonces, no olvidemos que el Halloween, originariamente, los cristianos celebraban la santidad de quienes habían vencido el mal, pero luego se fueron mezclando otras creencias, otras costumbres un poco malsanas que la iglesia, con su sabiduría misionera que viene de Dios, no elimina del todo la fiesta, sino que la cristianiza colocando el día de todos los santos el 1 de noviembre. Ya el catecismo de la iglesia nos lo recuerda, que la comunión de todos los santos nos indica que la santidad de uno beneficia a todos. Un ejemplo. Imaginen ustedes a los santos. ¿Qué santos conocemos? Buena pregunta, una evaluación aquí sin querer. ¿Qué santos conoces tú? A ver, yo les hablo aquí por encimita. Les decía San Juan Pablo II. Otra. Digan, ¿y eso que es y eso que eres el padre? No, santos hay muchos. Santos, tenemos un santoral muy enriquecedor. Pero por mencionarles algunos, tenemos a San Juan Pablo II, el de ahorita, Carlo Acutis, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos, bueno, un sinnúmero de santos, de los cuales ustedes y yo podemos tener alguno favorito, podemos tener alguno que carguemos en la estampita de la billetera. Pero entonces, volvamos al ejemplo.
Imagínense ustedes a los santos viendo nuestra celebración actual. ¿Cómo se estarán riendo arriba en el cielo de nosotros? Miren, San Francisco, imaginen ustedes el amigo de los animales, que gracias al cual nos regaló inclusive una oración para bendecir los animalitos. Él allá en el cielo diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué están disfrazados de zombies? Si podrían vestirse de ovejitas. Claro, imagínense ustedes que hoy, les decía, no vamos a satanizar, pero vamos a cristianizar. Una de las fórmulas o una de las maneras mejor para disfrazar a los niños es de la creación de Dios. Entonces imaginen ustedes a los santos arriba hablando y riéndose de nosotros. San Francisco diciendo, ¿por qué se disfrazan de demonios, de brujas, pudiéndose disfrazar de ovejitas? O inclusive Santa Teresa gritando, ¡ay, qué miedo de ver cómo se les olvida que el demonio no da dulces gratis! ¡Ojo! Ese también es otro tip para que ustedes enseñen a los niños, tanto en las escuelas como en sus casas. El demonio no da dulces gratis. Él tarde que temprano se la saca. Miren, un mensaje clave que quiero compartir con ustedes. No se trata de eliminar la fiesta, ni de decir, es que usted no se disfraza. Y por dentro pensando, ¡ja! Me voy a ahorrar la plata del disfraz. No, simplemente se trata de volver a la raíz cristiana. Celebrar la vida, celebrar la santidad, celebrar la luz, celebrar el triunfo del bien. ¿Ven ustedes cómo estamos cristianizando esta celebración del día de hoy? Entonces, ya con esto tendremos un poco de idea sobre de dónde sale, de dónde surge, cuál es el origen y el sentido de esta celebración, el sentido cristiano. Vamos ahora para el bloque número 2. Les había dicho que íbamos a hablar sobre los símbolos y su significado. Entonces, vamos ahora con los símbolos, porque entre tanto murciélago, entre tanta calabaza con la que adornan las casas, los almacenes y todo lo demás, uno no sabe si está en una fiesta o está en una sopa de verdura endemoniada. Recuerdo, ahorita que digo sopa de verdura endemoniada, me acuerdo de un amigo mío que yo estimo mucho, que trabajé con él, y él decía con respecto a algunas personas que viven cerradas en el templo rezando día y noche, y decía, ¡ja! Eso parece que, eso rezan como endemoniados. Pues, ¿cómo les parece? Que vamos a hablar entonces de la explicación teológica, de estos símbolos y de su significado. Hay algo que suele representar el Halloween y es una calabaza. La calabaza viene de la leyenda inglesa de Jack O'Lantern, un hombre que no quiso ni el cielo y tampoco quiso el infierno y terminó su vida vagando con una linterna. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, si ven ustedes lo importante que es quedarnos aquí en este video para aprender cositas nuevas. La explicación de dónde viene el sentido de la calabaza en el Halloween viene de la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, un hombre que no quiso ni el cielo ni el infierno y que terminó vagando con una linterna. Ojo, teológicamente, vamos a meterle acá la píldora teológica. Teológicamente representa el alma que anda perdida sin luz. Ya en el Evangelio, regálame un segundito, yo lo encuentro. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 12, nos va a decir precisamente una referencia, nos va a dar una referencia sobre ello. San Juan, capítulo 8, versículo
12 nos dice lo siguiente. Jesús les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, entonces la mejor forma de encender la calabaza el día de hoy es dejar que el Evangelio, ahí lo acabamos de escuchar, Juan capítulo 8, versículo 12, que el Evangelio ilumine nuestras sombras. Padre, dirán muchos, oiga, y entonces disfrazarse, ¿es pecado o no es pecado? ¿Usted qué nos dice? Bueno, desde mi perspectiva y desde la sana doctrina de la Iglesia católica, puedo decirles que disfrazarse no es pecado. Pero ojo, ojo, no malinterpreten mis palabras ni pongan en mis labios expresiones que yo no digo. Ojo, disfrazarse no es pecado, pero cuidado con lo que representamos. Eso es clave para que ustedes les digan a sus hijos e inclusive para ustedes mismos. Si tu disfraz el día de hoy expresa muerte, oscuridad o burla del mal, estás celebrando lo que Cristo venció mejor. Y estás llevando la contraria a lo que nos enseña en su palabra. Miren, es mejor disfrazarse de algo bonito, disfrazarse de un santo, por ejemplo, de un ángel, de una Biblia abierta. Ay, es que mis niños, que es que mi jovencito, que mi muchacho es muy moderno, entonces yo no lo voy a disfrazar de cosas anticuadas como usted pretende. No, entonces disfrácelo de un Jesús influencer, lo más actualizado, porque Jesús es el mayor de los influencers, ese que tiene más seguidores que... Entonces, una bonita idea para que ustedes vayan mirando de qué quieren disfrazar a sus niños hoy. Disfrazarse no es pecado, recuerden, pero cuidado con lo que representamos. Disfraces que vayan en torno a la creación de Dios, disfraces que vayan en torno a lo bueno. Por ahí escuchaba a una vecinita que tengo al frente de mi casa, hay una papelería y el señor de la papelería tiene una niña y esa niña decía, ay, yo me voy a disfrazar de una muñequita que quiero mucho en televisión. Sí, hay muñequitas, una mini, publicidad política no pagada, muñecos del Chavo del Ocho, ¿cierto? Cositas que sean buenas. Entonces, ahora vamos a tornar la reflexión en la doctrina de los santos padres de la Iglesia, porque es que San Agustín, por ejemplo, también nos hace recomendaciones con respecto a esta celebración, que uno puede tomar desde sus enseñanzas para aplicar a este día. San Agustín decía, el mal no es una sustancia, sino la ausencia del bien. Miren qué sabiduría la de San Agustín. El mal no es una sustancia, sino la ausencia del bien. Así que no debemos de temer los símbolos, sino de llenarlos del bien que les falta. Queridos amigos, yo me deleito y me gusto, me saboreo cada palabra que comparto con ustedes, porque muchas de estas cosas yo tampoco las sé, yo no me las sé todas. Al contrario, estoy aprendiendo con ustedes y quiero pues fortalecer muchas más mi vida espiritual, en mi relación con Dios, y ese es el objetivo que pretendemos en este video. A ver, un ejemplo. Les decía que ahorita yo estoy en el mundo del magisterio, inclusive me estoy preparando para presentar, para poder participar
en el concurso docente que esperamos que salga el año entrante. Pero entonces les hablo de eso para poder contarles lo que les quiero contar ahora. En mi colegio, yo estoy trabajando ahora en el proyecto de aula de la universidad con un colegio, que no digo el nombre, pero es un colegio real. Y en mi colegio, un niño llegó disfrazado de demonio, imaginen ustedes. Y al final del día, el pobre niño estaba ayudando a cargar las sillas. Yo pensé, dentro de mí, yo no le dije nada, pero yo pensé, miren cómo el Señor transforma todo. Hasta los demonios terminan colaborando en la parroquia. Pues ese, ese es un ejemplo de cómo cristianizar, de cómo meter a Dios en las celebraciones del 31 de octubre. Así, con este ejemplo, los invito para que cerremos el bloque número 2 sobre los símbolos y su significado. Ya nos queda entendido entonces lo del símbolo de la calabaza, qué significa teológicamente esta celebración, que los disfraces no es pecado, pero cuidado con lo que representamos, que representemos la vida y no la muerte. Entonces con eso cerramos el segundo bloque. Damos inicio al tercer bloque, que es muy importante, y no es tercero porque sea en menor grado de importancia que los otros, no. Cada bloque es importante en nuestro crecimiento y en nuestra formación cristiana y teológica. Por eso la invitación para que no se me duerman. Y si se duermen, no ronquen muy duro, que me despiertan al de al lado, como decía el profesor del seminario. Entonces, este tercer bloque, impacto de la infancia y la familia. Amigos, ustedes conocen el grado de impacto que tiene la celebración del 31 de octubre en los niños. ¿Cómo les parece? Y es que tomemos otra vez la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, ustedes pueden ir buscando conmigo en sus Biblias. San Juan capítulo 6, versículo 51 nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne y es mi sangre, que se da por la vida del mundo. Oigan, pero ¿qué tiene que ver qué tiene que ver ese texto con hablar del impacto de la infancia y la familia? ¿Cómo les parece que precisamente fue lo primero que hice, leerles este texto tomado del Evangelio según San Juan? Recuerden, capítulo 6, versículo 51. Porque los niños no tienen culpa de nada. Uno muchas veces le echa la culpa al niño. Y que adivine quiénes somos los culpables. Nosotros los grandes. Que deberíamos generar conciencia en los pequeños para que hagan las cosas bien. Entonces les decía, los niños no tienen culpa de nada. Ellos solo quieren ¿qué? Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Ellos solamente quieren los dulces. Ellos solamente salen a las calles por los dulces. Inclusive yo recuerdo que de muy pequeño, ya les contaba lo del disfraz de mi mamá, que me disfrazó de santo. Pero también hubo otra ocasión que siendo más pequeño, me colocaron a elegir entre si me disfrazaba de padrecito o me disfrazaba. En ese entonces estaba muy de moda un programa de televisión, un reality, donde salía La Cosa. Yo no sé si a ustedes les tocó, o ustedes recordarán que La Cosa era un hombre vestido de negro y con un hacha aquí en la mano. Pues ¿cómo les parece que mi mamá me puso a elegir, o quiere esto o quiere el otro? Y ahí en cuál elegí yo. Imaginen ustedes, elegí La Cosa, porque era pues el boom, era lo actual, y que entonces que iba a quedar muy bien. Pero bueno, eso las inocentadas de uno de niño. Entonces, volvamos al tema. El problema, queridos amigos, el problema es que a veces nosotros los adultos les damos calaveras de azúcar a nuestros niños. Y es una expresión difícil,
Es un término fuerte que utilizo en este momento, pero que tiene un fin. No podemos darles calaveras de azúcar a los niños, mucho menos negarles el pan vivo que ha bajado del cielo. Uno ve tantos niños que no se saben ni persignar, que llegan a la escuela y uno les dice, vamos a bendecir al Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y hacen lo que yo acabo de hacer, Padre, Hijo, o sea, Padre aquí, Hijo aquí en el cuello, y no se saben siquiera echar la bendición. Entonces, eso es para esta observación la hago para la confrontación de cada uno de nosotros como familia. ¿Qué estamos enseñando a nuestros pequeños? Miren, esta es una oportunidad para que enseñemos el discernimiento, no el miedo. Ay, ¿qué es eso de discernimiento? Es saber escoger, primero, iluminados por Dios, pidiendo desde la oración al Señor Todopoderoso que nos ayude a escoger lo bueno y a desechar ¿qué? Lo malo, a escoger aquello que sea de vida y a dejar a un lado aquello que parece o que es reflejando la muerte. Educar, amigos, educar en la fe no es prohibir. Métanle eso a la cabeza a los niños. Educar en la fe no es prohibir, ni mucho menos, sino mostrar lo mejor. Educar en la fe no es prohibir, sino mostrar lo mejor. La luz, la alegría, la belleza, en pocas palabras, el bien. El catecismo de la Iglesia Católica, ya aquí tengo el compendio, el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2223, ya, en el numeral 2223 enseña que los padres son los primeros educadores de la fe. Aquí ya me quito una carga de encima. No, los padres son los primeros educadores de la fe. Y cuando digo padres, no estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de los papás de familia. Y no lo hablo yo, lo dice el mismo catecismo de nuestra amada Iglesia Católica. Los padres son los primeros educadores de la fe. Numeral 2223. Vea, yo tengo una sobrina, vivo aquí con ella en mi casa, y se llama Aslida Diana, la queremos mucho. Le decimos terremotico, porque hace unas. Pero mi sobrina una vez me dijo, tío, quiero disfrazarme de demonio. Y yo, ¿y ahorita qué le digo? Y entonces lo que me ocurrió fue decirle, perfecto, pero solo si me prometes que rezas el rosario por todos los que no creen en los ángeles. En últimas, el resultado fue que al final la niña se disfrazó de una angelita. Y esa angelita para ella era que San Miguel Arcángel, y entonces por eso quería ella hacer lo que hacía San Miguel, expulsar. Y entonces ella quería expulsar el gato de la casa porque pensó que era el diablo, que porque era un gato negro. Con este ejemplo de mi sobrina, quiero cerrar entonces este tercer bloque, donde hablábamos del impacto de la infancia y de la familia que tiene esta celebración del 31 de octubre. Recuerden, los niños, y hago énfasis en esto, los niños no tienen culpa de nada. Ellos solamente quieren los dulces. Los que tenemos que enseñar somos nosotros los grandes. Y por eso el objetivo de este video, para que continuemos así bloque a bloque, aprendiendo juntos sobre cómo cristianizar esta celebración. Pasemos al penúltimo punto, el cuarto bloque, la reflexión espiritual y cultural. Hoy la cultura nos vende el mal como entretenimiento. ¡Ay! Y ese sí que es un dolor de cabeza.
porque no voy a decir ni películas, no voy a decir, no voy a tocar nombres como tal, porque luego me censuran el video y pierdo aquí la sentada con ustedes. Hoy, pero sí hay que decirlo, hoy la cultura nos vende el mal como entretenimiento y hasta con descuento del 50%. Y es que uno pasa por los almacenes y ve que los disfraces, que tal cosa y que tal otra, que miren que están baratos, que tal cosa y tal otra. Hmm. Pero el alma, oiga, aquí viene lo bonito, el alma no se salva en rebajas. Y eso dígaselo a los niños. Estas palabritas, estas frases que les comparto, es para que ustedes las apunten y puedan decirle a los niños cada momento del día. El alma no se salva con descuentos. Miren, la palabra de Dios, tomémosla, la fuente principal que tomaremos en este video, en este encuentro teológico, en este encuentro de crecimiento espiritual. La palabra de Dios. San Pablo, saben ustedes, y si no lo saben, les comparto, San Pablo fue un hombre que escribió mucho, y entonces muchos de sus escritos quedaron consignados en las Sagradas Escrituras. Él veía una situación difícil en una comunidad y les escribía cartas, donde les aconsejaba, donde les adoctrinaba por medio de sus amigos, o incluso él personalmente llevaba las cartas a muchas de ellas. Y entonces una de esas comunidades adoctrinadas o educadas, enseñadas por medio de Pablo, fue precisamente la comunidad de los Efesios. Entonces por eso hablamos en la Biblia de la carta a los Efesios, de la carta a los Colosenses, de la carta a los Corintios. Cada comunidad tenía una problemática en especial o tenía una situación difícil y Pablo les enviaba cartas. Bien, en la carta, en una de las cartas de San Pablo, más propiamente la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, nos va a decir lo siguiente. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Recuerden, Efesios capítulo 5, versículo 8. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Miren, Jesús no nos pide huir del mundo, sino ser luz en medio del mundo. Dios no nos pide que nos alejemos del mundo. Dios nos pide que seamos luz en medio del mundo. No todo, y esto es una reflexión teológica que les comparto, no todo lo que parece inocente lo es. Pero tampoco lo que parece oscuro está perdido. El cristiano, y cuando hablo de cristiano, no estoy haciendo referencia a los hermanos separados, no. Eso es un término propio de nosotros que somos seguidores de Cristo. El cristiano, todos ustedes y yo, no teme, no debe temer la oscuridad. Yo recuerdo de pequeñito, yo tenía un miedo a estar solo, y principalmente cuando me cogía la noche en la casa y no habían llegado mis papás del trabajo o ir por el mercado, y yo veía que ya estaba atardeciendo. A mí me agarraba un temor. Pero bueno, nosotros como cristianos no podemos temer la oscuridad, porque lleva al sol de justicia. Miren, una anécdota chistosa, otra de las muchas que quiero compartirles en este video, para que no se me duerman, y si se duermen, no me ronquen que me despiertan al de lado, decía el profesor del seminario. Una vez, siendo yo sacerdote en una parroquia, una vez me invitaron unos niños, bueno, las familias de unos niños, es que a un Halloween cristiano, y yo, ay, por Dios bendito, ¿cómo le meten ese calificativo al Halloween? Que Halloween cristiano. ¡Ja! Imaginen ustedes. Pero bueno, uno buscando pues
una oportunidad para llegarles, yo dije, bueno, vamos al Halloween cristiano. Y entonces, ¿saben en qué consistía? Consistía, o mejor, eso era tan cristiano que de entrada los niños tenían los dulcecitos en bandejas. Y adivinen para qué. Para que llegara el padrecito y los bendijera. Es que los dulces benditos, por eso lo llamaron Halloween cristiano. Y entonces yo dije, pensé dentro de mí, esto sí que endulza el alma y hasta alimenta el colesterol. Bueno, con esta anécdota cierro este cuarto bloque, que les decía que es el penúltimo, sobre la reflexión espiritual y cultural de esta celebración del día de hoy. Espero que haya quedado claro y de manera especial que comprendamos desde el corazón que no todo lo que parece inocente lo es y tampoco todo lo oscuro está perdido. Ya relacionándolo con la enseñanza de nuestra amada iglesia, recuerden, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Pasemos así entonces al último bloque, el bloque número 5, la educación, los valores y la vocación docente. ¿Cómo debemos de compartir con nuestros niños en estos espacios de formación como es la escuela, el colegio, la universidad? En fin, ser docente, ser profesor, se los digo ahora con conocimiento de causa, esto es muy duro. Yo cuando estaba trabajando como sacerdote, yo decía, en mi interior, en mi corazoncito, yo decía, ¿habrá algo más difícil en la vida que guiar, a ovejas? Porque así hablamos en términos de iglesia, de que nosotros los sacerdotes guiamos, somos los pastores que ayudamos al sumo pastor, al sumo sacerdote, que es Jesucristo, en la guía y en la orientación de la vida espiritual de cada uno de los fieles que se convierten en las ovejas del único rebaño, cuyo pastor es Dios. Entonces, yo pensaba dentro de mí, ¿habrá algo más duro que intentar orientar una ovejita que es testaruda? Pues bien, ahorita que me metí al mundo del magisterio como profesor, ciertamente encuentro que ser docente, que ser profesor en estas fechas, podríamos sintetizarlo, o mejor, asemejarlo a un semáforo en día de lluvia. ¿Y cómo es un semáforo en día de lluvia? Todo el mundo te ignora, pero sin ti hay caos. Miren ustedes, un semáforo en día de lluvia, todo el mundo te ignora, pero si tú no estás, hay un caos enorme. Miren, la reflexión teológica y pedagógica que podemos compartir en este momento. El maestro no impone, el maestro ilumina con amor y con verdad. El maestro no impone, el maestro ilumina con amor y verdad. Jesús es el principal de los maestros. Entonces, ¿cómo no hablar desde el campo de la educación y de la vocación docente? Jesús, como el principal de los maestros, nos enseñaba cómo, con parábolas, pero Jesús jamás nos enseñó con amenazas o con miedo, no. Nosotros, tú y yo, debemos de hacer lo mismo, transformar el miedo con sabiduría, transformar el miedo en amor. No se trata de meter en la cabeza a los niños que esto es malo y que esto es malo y que esto es malo y no les explicamos el por qué. No, hay que enseñarles con amor y con paciencia, que los niños entienden. Aunque hay niños que son tercos, y hay niños que son como cachicerrados, dice mi papá, pero ellos en el corazoncito, ellos entienden y comprenden cuando uno les explica con amor. El compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña en el numeral 538. Regáleme un segundo.
Yo lo tengo por aquí ya señalado. Vea, señalado y ya se perdió. Ya. En el numeral 538 nos recuerda lo siguiente: que la educación cristiana forma la conciencia y guía hacia la libertad verdadera. La educación cristiana, lo repito, forma la conciencia y es guía hacia la libertad verdadera. No lo digo yo, lo están diciendo desde el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda fuente que no puede faltar en la Biblia, en la casa de nosotros como cristianos. Miren, alguna vez estando en clase, llevo unos mesecitos trabajando y ¿qué? Estaba en clase y entonces dije, el 31 no es para disfrazarse de zombies, sino para recordar a los santos. ¡Ja! Y adivinen con la que me salió un niño. Un niño me salió con esta: profe, pero es que los santos también murieron. ¿Qué le responden ustedes a un niño de curioso, que un niño dice lo primero que siente en el corazón, que le diga a uno así? Pues entonces yo que ya tengo experiencia en resolución de conflictos, pues usted sabe que siendo sacerdote pues uno tiene que ser orientador y demás. Yo le dije al niño, sí, ellos murieron, pero resucitaron con Cristo. Y como para sacarme la espinita, le terminé diciendo, y por ejemplo tú apenas estás resucitando de las tareas malas que hizo. Y entonces ya el niño sonriendo se volvió para el puesto. Miren, pero desde de ese pequeño momento les comparto esa gran enseñanza. Los santos también fueron hombres y mujeres como tú y como yo. Muchos de ellos con grandes falencias, con grandes, no quiero hablar de pecado, pero tenían grandes defectos. Y miren, Dios se vale de esos defectos. Dios se sirve de nuestras debilidades para hacernos fuertes, para hacernos santos. Por eso, y aquí vale la cuñita otra vez, la cuñita cristiana, de decirles que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y ustedes dirán, y entonces, John Frey, ¿cómo es la cosa? John Frey, que se retiró de sacerdote, pero cada rato coloca ejemplos de cuando era cura, de cuando estaba trabajando como sacerdote en parroquias. Pues claro, yo estuve 6 años, casi 6 años de sacerdote ejerciendo el ministerio en la arquidiócesis de Manizales. Pues obvio, tengo que hablar de lo que fui toda mi vida. Por ejemplo, yo toda la vida he estado en el ámbito eclesial. 10 años de formación en el seminario que me tocó a mí y 6 años de ejercicio en el ministerio. Obviamente tengo que conversar y mi tema principal va a ser desde mi experiencia como sacerdote, que por situaciones de la vida y por decisiones personales, y aquí hago por un paréntesis, por decisiones personales y por buscar la recta intención en mi vida personal, pues he tomado libremente esta decisión de hacerme a un lado en el mundo, en la vida, mejor, en la vida eclesial, en la vida de la iglesia, de ser sacerdote, a mirar otro camino que es precisamente el magisterio, donde también seguiré enseñando, donde también seguiré impartiendo conocimientos a los niños, a los jóvenes, a tantas personas y mucho más en este medio de comunicación, creando contenido que puede llegar a muchas más personas que simplemente las que uno posee en una porción pequeña de iglesia. Estos medios de comunicación son muy importantes por eso, porque nos dan a todos ustedes y a mí la facilidad de compartir nuestra vida, de compartir lo que sabemos, de compartir precisamente en el amor y en el favor de Dios. Cierro paréntesis.
pero no olviden, yo sigo el sacerdocio, imprime carácter, uno es sacerdote hasta la muerte, y en mi corazoncito yo amo mi iglesia, amo al Papa, amo a mi obispo, Monseñor José Miguel Gómez, a quien saludo de manera especial, amo a mi clero, a mis sacerdotes colegas, y obviamente pues seguiré en este caminar de, de fe, con la ayuda de Dios, sin ir a, como me decía un padrecito cuando yo entregué una carta ya, ojo pues, que esta decisión no lo lleve a hacer bobadas. No, tranquilos que yo no voy a hacer bobadas. Yo voy a seguir en la sana doctrina de la iglesia. Cierro paréntesis, porque vea, mire cómo me desvío de fácil del tema de este video. Estamos hablando de la celebración del Halloween. Pero bueno, gracias por escucharme y por seguir en el video. Vamos ahora a cerrar entonces este bloque de educación, de valores y vocación docente, diciendo o repitiendo mejor la frase con la que iniciábamos. Ser docente en estas fechas es como ser semáforo en un día de lluvia. ¿Por qué? Porque todo el mundo te ignora, pero sin ti hay un inmenso caos. Y cuando hablo de docente, no solamente hablo a mis nuevos colegas, los profesores que trabajan en los ámbitos del colegio, de la educación, sino también de los padres de familia. Ustedes, lo decíamos al principio, son los principales profesores, los primeros educadores en la fe cristiana. Cerremos entonces este espacio agradeciéndoles de corazón. Mire, ya llevamos 56 minutos. ¿Y cuándo se vio eso? Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de formación teológica y espiritual con respecto a estos temas que se van dando día a día. Hermanos, concluyamos diciendo que no se trata de apagar las luces del Halloween, no, sino de encender más fuerte la luz de Cristo. Qué bonito. No se trata de apagar las luces de esta celebración de Halloween, sino encender más fuerte la luz de Cristo. No se trata de juzgar a quien se disfrace, sino de recordar que el mejor disfraz es la gracia que nos reviste de hijos de Dios. Eso nos lo dice precisamente. Yo no puedo dejar de tomar la Sagrada Escritura y las demás fuentes, porque bebemos de todas estas gracias que el Señor nos regala a cada día. Romanos, les decía que San Pablo escribió muchas cartas. San Pablo también escribió a la comunidad de Roma. Entonces en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 12 al 14, nos va a decir lo siguiente: la noche está avanzada y el día se está cerca. Por tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Comportémonos decentemente, como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfrenos, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revístanse de Jesucristo, el Señor, y no busquen satisfacer los bajos instintos. Lo dice el Señor en su palabra. Miren, no se trata precisamente de querer satanizar una celebración, sino de buscar fundamentos y de buscarle precisamente la manera de cristianizar esta celebración. Así entonces, queridos amigos, termino con esta bella reflexión. Si alguien hoy te dice feliz Halloween, tú simplemente respóndele con una sonrisa, gracias, y que la luz de los santos ilumine tu camino. ¿Cómo le vamos a responder? Cuando un niño llegue y nos diga feliz Halloween o triqui triqui Halloween, le damos los dulcecitos, pero le decimos con una sonrisa, gracias, y que la luz de los santos ilumine tu camino. Amén. Un feliz y bendecido día para todos, como víspera de la celebración de todos los santos que tendremos el día de mañana.